De pie, por favor. En el nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión en condición de comité. Asiento. Secretario, por favor. Señor presidente, hoy día no tenemos cuenta, solamente el tabla, el proyecto que define establecimientos de salud como asistenciales docentes, que señala las características de la relación entre la red de salud y las instituciones de educación superior, y tenemos invitado al señor presidente del Consorcio de Universidades Estatales, señor Osvaldo Corrales, y al presidente de la Corporación de Universidades Privadas, señor Cristian Nacer, que viene acompañado del doctor Osvaldo Artaza. Nos acompañan también me envía Zoom algunas personas del Ministerio de Salud en esta materia. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida a nuestros invitados, el doctor Osvaldo Artaza, decano de la Facultad de Salud y Medicina de la Universidad Autónoma, perdón, de las Américas, de la Universidad de las Américas. También al señor Osvaldo Corrales, rector de la Universidad de Valparaíso, perdón, que ando. Y, por favor, y Cristian Nacer, que es presidente del CUP. Muy bien, bienvenido. Pero antes de partir con el tema de fondo, saludar al diputado Enrique Lee, que nos visita en este momento, diputado del Distrito 1 de Arica, distinguido médico cirujano y especialista en cirugía plástica, quien ha querido venir a hacer un planteamiento de un oficio a esta comisión, y sí que le damos de inmediato la palabra para que pueda él quedar liberado. Diputado Lee. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colegas parlamentarios, senadores. Mire, el 3 de junio del año 2029, Arica completa 100 años desde que fue integrado a territorio nacional. Esto a raíz de un tratado de paz y amistad que se firmó en Lima después de lo que todos nos conocemos, la Guerra del Pacífico. Desde ese entonces hasta ahora, nuestra región o nuestro territorio no ha tenido políticas de Estado de gran envergadura. Y es por eso que la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado aprobó un proyecto para que el gobierno empezara a diseñar un plan de obras de gran envergadura, de tal forma de conmemorar estos 100 años en que orgullosamente somos parte del Estado chileno. Dentro de esas obras de gran envergadura y consultada la sociedad civil y también en completo acuerdo con el resto de los parlamentarios, los otros dos diputados, diputado Mirosevich, diputado Maya, el senador Insulza y el senador Durana, acordamos de que la primera gran obra que nosotros estamos anhelando y empujando es un nuevo hospital para Arica, un nuevo hospital clínico. En ese sentido, también decirles que este tema del plan de grandes obras ha sido ya socializado con el gobierno, prácticamente con todos los ministerios, salud, obras públicas, interior, relaciones exteriores, es algo que también compartimos con los congresistas peruanos y están no solamente de acuerdo, sino que además participan de lo mismo, así como nosotros vamos a conmemorar los 100 años en que Arica pasa a territorio chileno, ellos van a conmemorar los 100 años en que Tacna es devuelto al Estado peruano. Y en ese sentido, presidente, yo quisiera oficiar a través de este comité al Ministerio de Salud para que nos informe la factibilidad técnica de este nuevo hospital, que además tendría la característica de un hospital clínico, considerando que tenemos una universidad del Estado en nuestra región que imparte todas las carreras del área de la salud, incluyendo medicina, pero que no pueden tener una práctica clínica adecuada porque nuestro hospital realmente está absolutamente atochado, colapsado, no tiene posibilidades de crecimiento, nuestros pacientes están esperando la urgencia en las propias ambulancias, sabemos que los son trasladados, no tenemos ninguna posibilidad de crecimiento para nuevos servicios clínicos. Pero además, presidente, hay un punto que es de especial interés que también quiero que quede constancia en la solicitud que le estamos pidiendo al Ministerio de Salud. El Ministerio de Bienes Nacionales hace un par de meses le traspasó 2 hectáreas al Ministerio de Salud para que emplazara ahí obras que tienen que ver con salud ambulatoria, un CEFAM, un COSAN, una base SAMU. Y la verdad es que en nuestra ciudad es el único paño de terreno en donde podría ser posible emplazar esto que nosotros queremos, que es un nuevo hospital. Por lo tanto, también junto con la factibilidad de que se incorpore un nuevo hospital clínico dentro de estas grandes obras que el gobierno se comprometió a diseñar, también se considere el hecho de
suspender los avances que tengan relación con el emplazamiento de estas obras de salud ambulatoria en dicho terreno, porque estaríamos entonces perdiendo una oportunidad de oro para emplazar ese nuevo hospital. Eso es, presidente. Muchas gracias por esta oportunidad. Bien, si hubiera acuerdo, senador Latorre, ad referéndum, una vez que tengamos quórum a rato, podemos acoger esta solicitud de consulta al Ministerio de Salud en los términos. Si usted lo puede hacer llegar acá a la Secretaría de forma más precisa, incluso ayudaría. Sí, y además se me quedó algo en el tintero, presidente. Entiendo que los senadores Durana y senador Castro el día de hoy ingresaron por oficio también al Ministerio de Salud, y en este mismo sentido que el Ministerio de Salud informe la factibilidad técnica de que por el sistema de concesiones se levantase este hospital para Arica, además del Hospital Regional de Iquique, que entiendo que también está en la misma situación de colapso, y el Hospital de Pozo Almonte. Solamente a modo de que se tenga también el conocimiento de esto, pero que en el fondo se hace en el sentido principal que ya les he mencionado. Tenemos un anhelo de un nuevo hospital clínico para la región de Arica-Parinacota. Y se entiende perfectamente, diputado. Muy bien, usted hace llegar su punto específico para que quede recogido en la solicitud que se va a hacer al MinSal. Muy amable, gracias. Que ha liberado, diputado Lee. Bien, entrando en la orden del día, yo le sugiero, senador Latorre, que podamos partir escuchando al Consorcio de Universidades Privadas y al Consorcio de Universidades Estatales, que están presentes hoy día, porque nosotros fijamos un plazo de indicaciones hasta el día lunes. En ese plazo nos ha hecho ver el Consorcio de Universidades Privadas que ellos han tenido una lectura muy sobre la marcha de las enmiendas del Ejecutivo, lo cual así lo corroboramos la semana pasada, y por lo tanto no han podido ingresar formalmente vía senadores de la comisión u otros las enmiendas acá. Y por otro lado, las universidades estatales también han hecho una reflexión, por lo que yo he conocido. Entonces, tal vez, senador Latorre, para dejarlo al referéndum, podemos abrir un nuevo plazo pequeño para que se traduzca en lo que hoy día vamos a escuchar, porque aquí este es un tema que no hemos podido profundizar, recién partimos la semana pasada, para entender exactamente la magnitud de los cambios o no regulatorios, y en esta sesión a lo mejor no votar, o tal vez si hubiera acuerdo votar en algunos puntos que pudiera haber consenso, y dar un plazo que podría ser hasta el viernes 29 de diciembre, cosa que la siguiente semana que retoma el trabajo legislativo, el 2 de enero en adelante, podamos proseguir la votación, porque el proyecto queremos sacarlo durante el mes de enero a sala. O sea, ese es el objetivo, pero queremos hacerlo bien, que ninguna de las partes se sienta afectada o en desmedro respecto a la oportunidad de hacer ver sus puntos de vista. ¿Le parece, senador Latorre? Sí. Gracias, presidente. Bueno, saludar también a nuestros invitados. Sí, tenemos 77 indicaciones. El lunes se ingresaron más. Entonces, claro, mi preocupación es el hecho de poder mirar el conjunto, no solo del proyecto, sino que del conjunto de indicaciones. Si es que faltara alguna otra, podríamos tomar el acuerdo en el camino de, bueno, lo que muchas veces se hace, ¿no? Que se puede aprobar con modificaciones determinadas indicaciones, o bien ampliar el plazo si es que faltara alguna. O refundir alguna. Exactamente. Así que me parece... Presidente. Vamos a hacerlo de esa forma entonces, y procederíamos a darle ahora en primer término la palabra al Consorcio de Universidades Privadas, posteriormente a Puech. Así que, don Cristian Nace, doctor Osvaldo Taza, tienen la palabra, por favor, para ahondar. Yo le diría, de lo principal a lo secundario, las cosas que ustedes observan, que son los puntos más relevantes que ustedes quisieran aquí instalar como conceptos y puntos de vista, por favor. Muy bien, muchas gracias, presidente, y por la oportunidad. Efectivamente, como usted menciona, nosotros conocimos de las indicaciones del Ejecutivo la semana pasada, el miércoles pasado, hace unos días atrás, y hemos estado pues lo más ágilmente posible haciendo nuestros comentarios, que se han hecho, entiendo que sí se han hecho llegar, pues probablemente son de las indicaciones que menciona el senador Latorre. Pero voy a lo general y después dejaré al doctor Artaza para las cosas más particulares. Nuestra mayor preocupación es que se ponga el foco en los pacientes y en los alumnos, o sea, en la labor asistencial y en la labor formativa, y no tanto en las instituciones, que es un poco lo que, por las indicaciones del Ejecutivo, se entiende de ser una cierta preferencia o discriminación respecto al tipo de institución
si es pública, si es privada, dar mayor prioridad a una que a otra. Creo que lo importante y lo que pensamos es que debiésemos poner el foco en qué es lo mejor para la labor formativa de los jóvenes que van a ser en el futuro agentes de la salud, médicos, enfermeras, kinesiólogos, etcétera, que estudian indistintamente en universidades públicas o en universidades privadas. Creo que es factible hacerlo, porque la realidad es que en casi todas las regiones y en casi todo el país, pues convivimos universidades privadas y públicas, y lo hemos hecho hasta ahora pues de manera relativamente buena entre nosotros. Es decir, creo que es importante que a nivel local también hay una participación del servicio de salud, de los mismos hospitales, los campos clínicos, en la definición de qué es lo que más les interesa desde el punto de vista asistencial. Es decir, cuáles son sus prioridades en relación a lo que se benefician ellos de una relación con una universidad o con otra universidad o con un instituto profesional o con otro, que varía de lugar a lugar. Entonces, creo que esos son como los dos grandes focos a nuestro entender que quisiéramos que se pusiesen sobre la mesa. Y ya entrando en lo particular, que son muchas indicaciones, y el doctor Artaza no va a entrar a todas, sino que a las principales, lo va a explicar ahora. Sí, antes de la palabra el doctor Artaza, saludar a don Jaime Yungén, como asesor legislativo del Ministerio de Salud, y a Gabriela Hoffman, jefa del Departamento de Formación, Capacitación y Educación Continua del Ministerio de Salud, que está conectada vía telemática, también para que ustedes en cualquier instante pueden solicitar la palabra para intervenir. Doctor Osvaldo Artaza, por favor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, con todo respeto, queremos enfocarnos en algunos temas que a nuestro juicio son los más relevantes, por tema de economía y tiempo, pero la Corporación de Universidades Privadas hizo llegar varias observaciones y varias propuestas de indicaciones que a nosotros nos gustaría que estuvieran a la vista y que fueran tomadas en consideración. Ahora, yendo a nuestro juicio, lo más relevante... Perdón, ¿sí? Doctor Artaza, solamente como sí. metodología para la precisión de ustedes también y del público. Efectivamente llegaron las enmiendas, pero tienen que estar encarnadas como indicaciones patrocinadas por algún senador. Eso va a haber más tiempo, pero para que ustedes comprendan que la manera en que se insertan las indicaciones es con respaldo de un senador que las ingresa a la comisión, para efectos prácticos, para que ese es el paso que falta desde el punto de vista de ustedes. Adelante. Se agradece y vamos a tomar las providencias para que ello así suceda, pero en materia así es explicatoria, digamos, cuál es el espíritu de nuestras observaciones y principales indicaciones. Primero tiene que ver con, en el artículo 6, en el numeral A, se habla del tema de la retribución y ahí se señala que las instituciones de educación superior no podrán entregar bajo ningún título bienes, servicios, dinero, regalos o cualquier otro incentivo cuya finalidad sea la mantención, prórroga, ampliación o modificación de un convenio asistencial docente. Y en otro de los artículos señala de que lo que se busca es que se paguen los costos directos en los que incurren las universidades en el ejercicio, digamos, de las prácticas profesionales de sus estudiantes. Aquí quiero señalar que, entendiendo que el espíritu es evitar una espiral inflacionaria y una competencia entre instituciones, quiero explicitar que acotar y prohibir que las universidades puedan pagar algún tipo de arancel que se establezca a través de servicios es totalmente inadecuado. Me explico. Si uno se coloca en el lugar de un establecimiento y uno establece una alianza de mediano o largo plazo con una universidad, lo que quiere es que las tareas misionales del establecimiento, que son mejorar la calidad y el servicio, y las tareas misionales de la universidad, que son investigar, vincularse con la sociedad y formar,
puedan fluir a plena satisfacción de las partes. Y por lo tanto, por ejemplo, si de común acuerdo se desea generar una línea de investigación, es necesario que la universidad entonces pueda retribuir, por ejemplo, en equipamiento de laboratorio para poder sostener una investigación. Pongo un solo ejemplo. Chile hubiera sido muy débil para poder responder a la pandemia si no hubiera sido que la Universidad Austral hubiera hecho toda una inversión en el Hospital de Valdivia, pongo solo ejemplo, en biología molecular. Si no hubiera hecho esa inversión en la Universidad Austral, hubiéramos tenido gran problema para todo lo que fue la línea inicial con respecto al tema de la proteína C reactiva. Pongo otro ejemplo, en la misma línea, toda la investigación y toda la línea que se ha hecho con respecto, digamos, a las políticas públicas frente al ANTA, han tenido un gran sustento en las inversiones que ha hecho universidades con establecimientos públicos. Y por lo tanto, impedir por ley que la retribución no se pueda hacer en este tipo de acciones, me parece un retroceso que creo que no estaba en el espíritu, yo creo que más bien debe haber sido un error. Lo mismo, si uno se coloca en el lugar del establecimiento, lo que más quiere un servicio de salud, un centro de salud, es que la universidad pueda continuar con su misión formativa. La universidad no solo tiene que formar estudiantes, tiene que formar permanentemente. Hoy día la educación continua, con todos los desafíos que tienen las personas y sus comunidades. La universidad tiene una responsabilidad social ineludible de mantener la formación permanente y mantener las competencias, capacidades y experticias de todos los técnicos y profesionales que trabajan en los establecimientos. Por lo tanto, en un convenio de mediano o largo plazo entre un centro de salud y una universidad, es elemental que la retribución pueda permitir servicios o bienes que tengan que ver con la capacitación y la educación continua. Por lo tanto, esto de limitar la retribución al costo directo, ¿qué significa? Significa que vamos a costear el gasto de la baldosa cuando el estudiante se desplaza dentro del establecimiento. Es una regresión que yo creo que ha sido un error, porque no toma a la vista todas las necesidades que tienen las partes en una alianza virtuosa. Yo creo que eso es un tema que hay que ponerle un poco de atención. Y por último, me quiero referir a un tema que es clave, que es el artículo 8, en el cual, en el numeral B, señala que, la institución de educación superior se encuentra regulada por la Ley 21094 sobre universidades estatales o por la Ley 20910 que crea 15 centros de formación técnica estatales. La lectura de esto es que estaríamos en un acto de discriminación incomprensible con respecto a que todos los estudiantes, independientes de la institución en la cual se están formando, tienen el mismo derecho como cualquier ciudadano a utilizar un bien público y a poder formarse y generar sus resultados de aprendizaje en los mismos términos sin discriminación de ninguna especie. Por lo tanto, aquí creo también que puede haber habido algún error en cómo fue redactado esto. Porque uno pudiera pensar que en la ponderación de establecer un convenio, uno pudiera dar algún puntaje o por alguna condición, la que fuere, pero que excluya de esta manera tan directa, yo puedo entenderse como un acto discriminatorio que incluso podría generar una interpretación de que aquí hay un acto de no respeto de nuestra Constitución. Yo creo que eso no es el espíritu, pero creo que es nuestro deber señalar que aquí hay algo que corregir. No sé si habrá más tiempo, si no,
Yo creo que estos son los dos más cruciales. Hay una serie de otras indicaciones que nos vamos a preocupar de que sean presentadas como usted lo señala, presidente. Muy bien, muchas gracias, doctor Artaza. Tal vez le podemos dar la palabra al Ejecutivo en este instante para que pueda precisar y responder un poco estas dos grandes inquietudes señaladas por el CUP y luego a las universidades estatales darle su opinión. Entonces, Gabriela Hoffman, le damos la palabra, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a usted y a todos los honorables senadores y senadoras y a todos los presentes en la sesión. Agradezco el espacio y la verdad es que respecto de la primera inquietud que plantea el doctor Osvaldo Artaza, en términos de el poder limitar o que la propuesta estaría limitando la posibilidad de retribuciones, es importante comprender que lo que estamos buscando es precisamente lo contrario. En el fondo es dejar establecido que toda aquella retribución que se pacte derivado del costo por el mayor gasto o del gasto operacional que implica la formación asistencial docente en los establecimientos, que hoy día además es muy variado, puede ser en bienes, en servicios, la realidad actual muestra que incluso en aportes de dinero también, pueda quedar establecida en los convenios y que por sobre aquello establecido en los convenios asistenciales no pueda el establecimiento recibir mayores aportes de lo indicado. Por lo tanto, entiendo que la preocupación del doctor Artaza estaría recogida precisamente porque nosotros reconocemos la gran contribución de la vinculación del sector salud con los distintos centros de formación técnica y profesional a lo largo de todo el territorio. Ahora bien, respecto del segundo punto y que tiene que ver con la priorización, factores de priorización para la asignación, que es lo que se establece en el artículo 8, es importante señalar que estos criterios, si bien este elemento y el anterior además van a ser abordados de manera detallada en el reglamento en base a la propuesta de indicaciones que nosotros estamos realizando, particularmente el artículo 8 lo que propone son criterios cumulativos, es decir, ninguno es excluyente. Nosotros estamos muy conscientes de situaciones de presencia, de situaciones y de vínculos importantes en el territorio nacional, por ejemplo, de la Universidad Austral, como mencionaba el doctor Osvaldo Artaza recientemente, pero de muchas otras entidades a lo largo del territorio. Y por lo tanto, lo primero, para efectos de priorización, sería un factor y una presencia territorial. Eso le da priorización a distintas entidades, independientes de si son públicas o privadas, que tienen presencia en nuestro territorio. Luego de eso vendría el criterio de si esta entidad pertenece o está contemplada más bien dentro de la ley 21.094 y la 20.910, por lo tanto le otorga una ponderación adicional. A eso se suma el resto de los factores, por lo tanto en ningún caso es un factor discriminatorio, sino que entendemos que las distintas entidades van a poder obtener puntaje en términos de los criterios que se establezcan en el reglamento para esta asignación, proponiendo esta serie de criterios copulativos como recién señalaba. Eso, por ejemplo, incluye los años de acreditación, también incluye la posibilidad de asociación, que es uno de los factores que también nos interesa porque entendemos que hay bastantes entidades que tienen presencia territorial, como he planteado anteriormente, y que por lo tanto pudieran asociarse para tener un mejor o para realizar más bien un mejor uso de la capacidad formadora de los distintos establecimientos de salud. Eso en términos generales, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, Gabriela. Le damos la palabra a continuación al profesor doctor Osvaldo Corrales, a nombre del CUECH, Consejo Universitario Estatal. Sí, Consorcio de Universidades del Estado de Chile. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludos a los senadores y a los invitados que nos acompañan hoy día. También muy brevemente, nosotros hemos, en primer lugar, valorar el proyecto de ley, porque viene a ordenar y a establecer un marco general en un ámbito de desarrollo del sistema educativo, pero también de salud, que hasta hoy se encontraba desregulado y sometido a una gran fragmentación. Así que desde ese punto de vista, en primer lugar, valorar este proyecto de ley en la medida que genera
un marco al cual las instituciones debemos adscribirnos, pero también, digamos, los prestadores de salud. En segundo lugar, yo, por supuesto, valorar las indicaciones que ha generado el Ejecutivo respecto de esto. Nosotros hemos hecho ver en varias oportunidades 2 o 3 circunstancias que a nosotros nos resultan peculiares. Obviamente, el problema surge porque tenemos un sistema aparentemente competitivo donde todas las instituciones somos aparentemente iguales, y la verdad es que eso no es así. Chile tiene un sistema mixto de provisión de educación superior que reconoce distintos tipos de institución, y una son las universidades del Estado, que somos parte del sistema de educación superior pública del país. Con nuestro patrimonio es patrimonio público, estamos sometidos a las normas y regulaciones de la administración pública. Aquí se ha dado un debate respecto de no es verdad dónde se pone el énfasis en el estudiante. Por cierto, los estudiantes son importantes, pero no es indiferente la naturaleza de las instituciones. Y tenemos varios casos, yo no quisiera entrar en detalle en donde la naturaleza de las instituciones ha sido importante. Y respecto de los dos temas que se tocan, en particular el tema de las retribuciones ha generado ruido en el uso de los campos clínicos en los servicios de salud y en los hospitales. No, yo creo que no nos engañemos, no hemos tenido una convivencia que en todos los casos ha sido igualmente armónica o igualmente pacífica, y entre otras cosas porque precisamente, como no puede ser de otra manera, los directores de los servicios de salud, los directores de los hospitales, por supuesto que se fijan en la naturaleza de las retribuciones. Y una institución que tiene la libertad, que no tenemos las universidades estatales, por ejemplo, de construir, por ejemplo, un ala para un hospital, o hacer reparaciones al interior de un hospital, o donar equipamiento a un hospital, nada que esté al alcance de una universidad del Estado. Obviamente un director de hospital va a tener eso muy en cuenta al momento de definir quién es el usuario preferente de ese campo clínico, y hemos tenido situaciones bastante dramáticas, y a nosotros nos parece que la retribución que las universidades tenemos que entregar a los servicios de salud como parte, por supuesto, de el aporte que hacemos, tiene que ver con nuestra propia naturaleza. Y nuestra naturaleza es educacional. Nosotros lo que hemos planteado es que esas retribuciones se hagan por medio de cursos de formación, de capacitación, de formación de especialistas, de especialidades médicas, y eso nos parece que debiera ser la naturaleza de la retribución, y ese tipo de retribución sí está al alcance de todas las instituciones. Y sí hay criterios que se han entregado ahí, y sí depende, y sí puede ponderarse objetivamente en función de la calidad que cada institución tiene, medida por indicadores que son muy objetivos, como acreditación institucional y acreditación de las carreras. La carrera de medicina en particular es una carrera de acreditación obligatoria, y respecto de ella, obviamente, las distintas instituciones podrán poner por delante los resultados que han obtenido en esa dimensión, de modo tal de que se valore efectivamente la calidad que cada uno y cada una de nosotras pueda poner en juego. Eso por una parte. Por lo tanto, a nosotros quiero decir que nos parece bien que se regule esto, porque de lo contrario el efecto concreto ha sido más bien al revés, es decir, poner en valor las capacidades o la posibilidad de movilizar recursos que las instituciones, en función de nuestra naturaleza jurídica, efectivamente tenemos, porque nosotros como universidades públicas tenemos limitaciones a las que no están afectas las universidades las universidades privadas, ya sea tradicionales o no tradicionales. Esto no supone negar, quiero yo ser muy claro en esto, dos cosas, porque se produce siempre este debate. No supone negar que las universidades privadas hagan un aporte a la formación o hagan un aporte al país por medio de la investigación, de ninguna manera. Yo insisto, el sistema tiene una naturaleza de provisión mixta, y en ese sistema y en ese sistema las universidades privadas tradicionales y no tradicionales han jugado un rol. Si de lo que se trata es precisamente de establecer condiciones que generen una posibilidad equivalente de eventualmente poder entregar las retribuciones de las que se sirvan para discriminar a qué institución se le otorga el uso prioritario del campo clínico. Eso, por supuesto, nos parece necesario. Nosotros, de todas maneras, valoramos el criterio territorial que se está poniendo también como un elemento para ponderar al momento de evaluar a quién se le entrega la prestación del campo clínico. Eso
Eso por una parte, esto es simplemente constatar, digamos, el sistema tal cual es. Y lo segundo, que sí tiene, que sí también ha sido controvertido aquí, el que se entregue una ponderación particular a las universidades públicas, a las universidades del Estado, a mí me parece incluso me parece curioso que se discuta. Las universidades públicas tenemos un patrimonio que es público, que pertenece a todos los chilenos, igual que el patrimonio de todos los estados. Es como poner en duda que se pueda estimular o que se pueda dar igual, que el Estado deba dar igual tratamiento a una clínica privada que a un hospital público. No quiere decir que el Estado no pueda articularse con los prestadores privados en salud, pero es evidente que su prioridad en materia de salud tiene que estar en los hospitales públicos, del mismo modo que en educación debe estar en la educación pública, sin perjuicio de lo cual yo quisiera hacer una acotación. Nosotros representamos, esto no deberá ser ninguna amenaza a la convivencia, esto no va a ser de ninguna manera excluyente, por dos razones. En primer lugar, porque está agregado solo como un factor de ponderación, entre varios factores de ponderación que han sido propuestos. Simplemente se está agregando un factor de ponderación adicional. Y en segundo lugar, porque yo quisiera recordar aquí que la matrícula pública en educación superior alcanza solo al 16%, perdón, del total de la matrícula de educación superior del país. Por lo tanto, el 86% restante, es matrícula de naturaleza privada. Por lo tanto, incluso esa ponderación no va a distorsionar de ninguna manera el uso de la capacidad de campo clínico, y al revés, sí fomenta una colaboración público-público que a mí me parece que hoy día el país requiere más que nunca de instituciones que son instituciones permanentes del Estado y cuyo patrimonio, además, insisto, es público y que tienen además una obligación legal, porque nosotros aquí tenemos una ley que nos regula, que es la Ley de Universidades del Estado, que establece precisamente como una de nuestras obligaciones colaborar en el desarrollo de políticas públicas, como por ejemplo en el área de la salud. Eso, señor presidente, para ser muy concreto. Antes de abrir la palabra a la conversación, a mí me gustaría que se fuera clarificando, lo lanzo para todos aquí, para el Ejecutivo que está escuchando, qué es lo que queremos resolver con este proyecto de ley regulatorio, porque aquí hay una relación histórica que hasta los años 90 era preferentemente estatal, me refiero a un servicio de salud, se entendía con una universidad del Estado, formaba médicos, enfermeras, en fin, distintas profesionales de la salud. Emergen las universidades privadas a fines de los 80, las de la salud empiezan también a principios de los 90, se empieza a diversificar el campo clínico y termina convirtiéndose el campo clínico en un bien escaso. Y luego hospitales y servicios de salud con un gran requerimiento de allegar recursos propios y evitar tener que ir a la burocracia del Estado de pronto para construir un nuevo pabellón, para tener un escáner, para tantas cosas. Y ocurrió, me da la impresión, porque aquí quisiera precisar, tratando de entender los límites que vienen en el proyecto de ley, que dice, mire, nosotros no vamos a permitir que haya un aporte superior a lo que está pactado en el convenio docente asistencial, porque si no esto se transforma en un festival del mejor postor y donde siempre va a tener la prerrogativa el privado de ofrecerle más dinero a un servicio de salud para poder adjudicarse ese campo clínico. Y eso puede arrinconar al Estado, universidades del Estado que no tienen esa capacidad de holgura financiera para ir a esta subasta, digámoslo así, de negociar con tal hospital a ver si me da o no me da el campo clínico. A mí me gustaría, perdone que lo caricaturice un poquito, pero para poner los puntos de por donde hay una conversación que no es fácil, que hasta ahora han habido reglamentos que yo he conocido del Ministerio de Salud, que a veces se han respetado, a veces no se han respetado, pero finalmente llegamos a una iniciativa de ley, que es esta. Entonces, ¿es el Estado el empleador preferente que tiene que negociar con el Estado primero para efecto de tener un campo clínico? ¿El Estado debe buscar a cualquiera de quienes hoy día requieran formación de profesionales, sean públicos y privados, y tener criterios para asignar un campo clínico? ¿No hay uno por sobre otro en una preeminencia de oferentes? ¿Cuál es el volumen? Les dejo planteado. ¿De qué volumen estamos hablando hoy día? Porque me gustaría que ustedes precisaran, a ver, de todos los médicos, enfermeras, profesionales de la salud que se están formando en el pre y posgrado, hoy, público y privado, universidad estatal y universidad privada, ¿dónde están esos campos clínicos distribuidos? ¿De qué manera están distribuidos? Y
¿cómo se correlaciona eso con el mercado del trabajo? Que es otro mundo. Porque hoy día, por ejemplo, en el caso de los médicos, saldrán los 1000 y tantos médicos al año, pero otra cosa es que terminan 1/3 en lo público y 2/3 en lo privado, en el mercado del trabajo. No estoy hablando de su formación de previo y posgrado. Y por lo tanto, el déficit que tenemos en el lado público, que atiende al 80% de la población, se cronifica porque a pesar de tener una relación privilegiada en la formación, nada tiene que ver eso con la necesidad laboral después del profesional que egresa y del Estado que espera, ¿verdad?, que ese profesional esté ahí, pero no está ahí, por los incentivos de mercado. Entonces, me gustaría que le diéramos una mirada un poquito más grande, porque este es un problemazo. Este es una arista de un problema mayor, que es la distribución de los profesionales en Chile entre el mundo público y privado, y ustedes atienden la formación de esos profesionales y lo que van a hacer después, o el Ministerio de Salud, el ciclo de destinación, el pago de las becas y todo lo demás, o la estadía general de zona, pero esto hay que mirarlo como un problema más estructural. Ofrece la palabra primero a los senadores y a continuación a los invitados. Sí. Senador Chaguán, senador Latorre. Presidente, justamente fue ese el elemento que tuvimos a la vista cuando presentamos este proyecto. Y estábamos conscientes además que el proyecto no buscaba resolver todos los problemas porque muchas de esas materias requerían iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Entonces, estuvimos esperando durante mucho tiempo que el Ejecutivo enviara las indicaciones. Las indicaciones tardaron muchísimo tiempo, yo diría más de 2 años, 2 o 3 años. De hecho, durante todo el periodo que me tocó presidir la comisión, reiteradamente le pedí al gobierno que presentara esas indicaciones. La estaba trabajando y finalmente llegaron. El comparado entiendo que ya recogió las indicaciones del Ejecutivo, más las nuestras que eran anteriores, de señalar que independientemente de esta ronda de consulta, nosotros tuvimos y nos abocamos al estudio en profundidad de este proyecto, recogimos opiniones diversas y por tanto yo diría que este proyecto está maduro para comenzarlo a votar. ¿Y por qué lo quiero plantear, presidente? Porque este es un tema de la asignación de campos clínicos que hoy día genera disputas entre las universidades del mundo privado, del mundo público, dentro del mundo público, aquellas estatales y aquellas privadas que cumplen una función pública. Entonces, la única manera de resolverlo es estableciendo una regulación mayor. Y estamos convencidos que los establecimientos de salud deben efectivamente ser asistenciales docentes. O sea, la formación elemental se da justamente en esos establecimientos de salud. Y hemos tenido problemas de formación, presidente. Hoy día tenemos un problema mayúsculo en las becas por especialidad, donde todos sabemos que, y hemos tratado de romper, quiero ser cuidadoso en la palabra, romper esa limitación que tenemos en algunas áreas de formación, por decirlo de manera elegante. Y esto implica que acá tenemos que trabajar justamente abriendo los establecimientos asistenciales que nos permitan aquello. Mire, en su momento me tocó iniciar una conversación con la Universidad del Paraíso. La Universidad del Paraíso estuvo disponible para resolver todas las becas de todos los especialistas de la región. Consulté a los 3 directores de servicio. Nos hicieron un listado de requerimientos. Y acordamos con la Universidad del Paraíso, fuimos al gobierno del presidente Piñera, fuimos a golpear la puerta del gobierno. Le dijimos, mira, necesitamos estas becas para resolver todo el déficit y la brecha de especialistas de la región de Valparaíso. ¿Y qué pasó al final? Y quiero contarles lo que pasa. Finalmente, que se impone un criterio de maximalista desde el punto de vista de la utilización de los recursos, cuando la inversión en formación es la madre de todas las soluciones. Entonces, la Universidad del Paraíso estaba disponible, fuimos a la universidad, acercamos posiciones, el ministro Santelice, en aquel entonces, y luego fue el ministro Mañalich, que le tocó finalmente resolver, y finalmente los recursos no llegaron. Entonces, quiero señalar, la disposición de las universidades públicas y privadas, no estoy hablando de estatales, públicas o privadas, han estado siempre. El tema es cómo somos capaces de que esta instancia, la Comisión de Salud,
que no tiene iniciativa en materia de gasto, finalmente se transforme en un puente para resolver la brecha. La brecha es monumental. En aquel entonces, nosotros calculamos que la brecha eran de 1.800 médicos para la región de Valparaíso, especialistas. 1.800. Hoy día se debe estar exponencialmente, porque además, como usted bien dice, la concentración de los especialistas está fundamentalmente en el sector privado. Tenemos más capacidad ociosa en el sector público. Entonces, el problema que tenemos en la salud es sistémico, pero esto ayuda, esto va en la solución, esto va en el camino de la solución. Entonces, yo creo que acá lo que tiene que hacer el Ejecutivo, porque la gran mayoría de las indicaciones son del Ejecutivo, las que realmente mueven la aguja, las nuestras, y el proyecto nuestro nos permiten aportar, buscar una fórmula, pero acá las del Ejecutivo son las que cambian y mueven la aguja, es que finalmente tengamos la posibilidad de asumir que los campos clínicos y la formación es clave para iniciar un camino de evitar una crisis sistémica de la salud. Gracias. Bien, senador Latorre. Gracias, presidente. Bueno, agradecer las presentaciones, creo que ayuda, es un círculo no fácil de buscar los equilibrios porque están las necesidades institucionales, formativas y, por otro lado, sanitarias, ¿no? de la gente que se atiende en el sector público. Y yo quería hacer una pregunta desde el desconocimiento, ¿no? Sin ningún prejuicio, tal vez, al Ministerio de Salud. Pero, claro, hay, como usted bien dice, presidente, el campo clínico es un bien escaso hoy día. Y está centrada en la disputa de cupos de alguna manera y modalidades para los convenios con los hospitales públicos. Pero la pregunta es, ¿qué pasa también con las clínicas privadas, donde el Estado tiene convenios con esas clínicas y donde el Estado compra servicios, recursos públicos involucrados, con cotizantes de FONASA, digamos, todo el tema de listas de espera, etcétera, y esto en regiones muy fuerte, ¿no? Entonces, mi pregunta es, también me lo pregunto inversamente, o sea, una clínica de la región de Valparaíso, privada, que tiene convenios con el Estado, ¿recibe estudiantes de las universidades públicas? ¿Recibe estudiantes de medicina de la Universidad de Valparaíso, por ejemplo? ¿Hay limitaciones? ¿Hay arbitrariedad? ¿El Estado tiene algún rol en términos de decir, ok, yo te compro servicios, pero también en ese convenio puedo solicitar, por ejemplo, cupos para estudiantes de las universidades del Estado, por ejemplo, ¿no? Es una pregunta que planteo porque creo que justamente en esta lógica de provisión mixta, colaboración público-privada, y donde además la realidad laboral, como usted bien dice, presidente, es que 2/3 de la formación de alta especialización termina en el sector privado y no público, entonces, claro, ahí tenemos un problema sistémico, digamos, de cómo se aborda esto integralmente. Quería dejar planteada esa consulta y no he alcanzado a revisar el conjunto de las indicaciones, son 77 en total, para ver si algo de eso está incluido o no. Dejo la consulta al Ejecutivo principalmente, pero también la experiencia de la universidad, en este caso la Universidad del Paraíso o de la Universidad del Estado. Muy bien. Senador Macaya, ¿quiere intervenir? Lamentablemente me perdí las presentaciones de los representantes de la universidad pública y privadas, pero a ver, revisando así muy rápidamente, quizás el Ejecutivo podrá tener alguna explicación adicional respecto a las indicaciones, pero yo veo un tema de fondo en las propuestas de indicaciones del Ejecutivo que está quizás yo puedo estar confundido respecto a la cantidad de universidades privadas que, por ejemplo, hoy día no se encuentran adscritas a la gratuidad. Quizás una pregunta que se puede contestar rápido. ¿Cuántas universidades, señor Nasser, privadas hoy día no se encuentran por su intermedio siempre, presidente? Siempre. Me voy a tocar estar sentado ahí desde el próximo marzo en adelante. ¿Cuántas universidades privadas no se encuentran adscritas a la gratuidad? Antes de que me conteste la pregunta, porque lo veo desde la perspectiva de los requisitos. Si es que fueran muchas, dejar fuera en una cuestión que no tiene impacto directo en la formación de los docentes, un factor adicional que se incorpora en las indicaciones, excluyendo también a ciertas universidades. No sé cuántas son, me gustaría entenderlo, no tengo idea si tenemos un número y cuáles son, y qué tan importantes sean y relevantes. Otro factor relevante que veo es el tema de la territorialidad en las indicaciones que se presentan, porque se están privilegiando universidades donde se encuentra el establecimiento de salud. Y en eso hay poca oferta muchas veces para la demanda que existe para cubrir y muchas veces la capacidad que se tiene de ir a otras, yo creo que se pone el ejemplo muy bueno de la Universidad del Paraíso
pero deben haber, yo he escuchado siempre, por lo menos en la voluntad y la disposición de ciertas universidades, de atender demandas en regiones donde probablemente no estén constituidas, por lo que si una universidad privada no logra una asignación en la región donde se ubica, va a tener muchas dificultades de acudir a la región a otra región. O sea, y eso me parece que nos está poniendo el foco en lo que es la preocupación de atender la formación de especialistas, más allá de que no tenga un domicilio. Yo entiendo que eso se debería poder corregir, y no se lo voy a alcanzar a decir al Ejecutivo porque se fue, pero creo que es levantar hasta ahí, y como estaba acá el señor Yamet, está por Zoom. Ya. Eso como primera cosa en función de las indicaciones que acabo de revisar, presidente, como preocupación desde la perspectiva de exclusión, de al final no tener el foco en la solución del problema de la formación de especialistas, sino que más bien un sesgo es lo que significa la integración pública-privada y establecimientos privados también que pueden hacer el trabajo de buena forma. Muy bien. Antes de continuar, vamos a pedir una prórroga de 15 minutos. Y al referéndum habíamos tomado con el senador Latorre, de acuerdo, un oficio del diputado Lee respecto del hospital nuevo para Arica, y había un oficio también, secretario, el plazo. Para este tema habíamos solicitado un plazo hasta el 29 de diciembre, o sea, 9 días más, en otras palabras, para que así se complete la presentación de todas las enmiendas por parte de los señores senadores. ¿Habría acuerdo? Y por último también un oficio que coloco a disposición, preguntando también al Ejecutivo, al ISP, Subsecretaría y Ministerio de Salud sobre las vacunas de hepatitis A y varicela procedentes de Sinovac, y acerca de las fórmulas de hepatitis A en Sinovac respecto al calendario de vacunaciones. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Bien. Le ofrecemos a don Jaime Yungén, porque aquí el límite, perdón, don Jaime Yungén, hay enmiendas del Ejecutivo, el Ejecutivo es regulatorio en estas materias a través de los campos clínicos, pero a la vez es proveedor. Tiene una doble condición porque regula sus propios establecimientos de los servicios de salud, les da instrucciones, ¿verdad?, mediante esta ley de las indicaciones, y al mismo tiempo representa al Estado de Chile y al conjunto del interés público. Entonces, conciliemos bien esto. Don Jaime Yungén. Buenas tardes, presidente. Muchas gracias por la palabra. Saludos también a los senadores y demás invitados presentes. Lo primero es, coincidimos toda la necesidad de tener que legislar sobre esto, porque todo hoy en día está regulado a través de 2 resoluciones y ciertamente la magnitud y la trascendencia de este tema amerita una regulación de mayor upgrade normativo. Lo segundo que justamente se está... lo que ocurre hoy en día es que no están los incentivos correctos para poder lograr el mejor tipo de relaciones asistenciales docentes. El orden no es menor. Aquí estamos hablando de relaciones justamente asistenciales docentes porque lo primero es el punto de vista de la formación, digamos, de los profesionales de la salud en un contexto justamente de cómo esto se relaciona con la universidad. Lo tercero, señalarles también que aquí hay un trabajo también bien intenso con el Ministerio de Educación, porque también entendemos que aquí hay un principio de autonomía universitaria también, que es muy importante. Hay proyectos universitarios que efectivamente también nosotros entendemos que deben ser respetados. Pero para nosotros, lejos, lo más relevante es cómo las redes, algo de eso comentó Gabriela Hoffman al inicio, a quien, si usted lo tiene, está de acuerdo, señor presidente, también le voy a hacer la palabra, es cómo efectivamente le damos una lógica territorial a esto, de tal manera de aprovechar la capacidad instalada, pero también, muy importante, con pleno también respeto a lo que son los derechos de las personas en materia de salud, haciendo plenamente aplicable también todos los principios de la ley 20.584. De hecho, parte de las últimas modificaciones de este proyecto de ley fue hablar de personas usuarias, no simplemente de usuarios, y también de incorporar el concepto de la investigación, porque esto no solamente es docencia, sino que también, digamos, tiene un componente muy importante de investigación. Y, por cierto, que no hay ningún afán de parte del Ejecutivo de establecer ningún tipo de discriminación ni sesgo respecto, digamos, de cómo se asignan este tipo de establecimientos. Ese es el contexto, digamos, general, señor presidente. Respecto de los demás temas planteados, si usted lo tira bien, si me permite, digamos, por hacerle la palabra a los expertos sobre el tema, que son Pablo y Gabriela, digamos, si usted está de acuerdo. No tenemos inconveniente. Gabriela y don Pablo.
Pablo Salinas. Muchas gracias, señor. Senador Macaya, particularmente sobre la formación de especialistas. Es un elemento importante a destacar en esta propuesta que las indicaciones consideran la incorporación de la formación de posgrado en este proyecto asistencial docente. Nosotros compartimos la preocupación y la inquietud que ustedes han señalado respecto de uno de los grandes temas del sector salud en materia de provisión de profesionales en el fondo para el sector, que tiene que ver con la provisión de especialistas y sobre todo con la distribución de especialistas dentro del país, que evidentemente, así como las brechas, la distribución es tal vez un factor aún más crítico. Este proyecto considera entonces la formación de pregrado y de posgrado y parte de los criterios de asignación, por cierto, incorporan el componente de la contribución de las entidades a el plan de formación de especialistas. Y ahí estamos proponiendo, de hecho, dos elementos, porque, y aquí en el fondo refuerza que nosotros no estamos generando ningún tipo de discriminación, sino todo lo contrario, incentivando y reconociendo incluso la larga trayectoria y el largo vínculo que nosotros tenemos con las diferentes entidades de educación superior respecto de la formación de pregrado y de posgrado a lo largo del territorio, pero particularmente respecto a la formación de especialistas. En este sentido, por ejemplo, es la contribución, estamos proponiendo ponderar la contribución al plan de formación de la entidad respecto de su total de cupos de capacidad o matrícula formadora anual. Lo que es muy relevante, por ejemplo, con el Senado, con el ejemplo que planteaba el senador Chaguán, tenemos entidades públicas que aportan el 90 o más del 90% de sus cupos de formación de especialistas al plan de formación y por lo tanto esos cupos están en el sector público reduciendo brechas de especialistas del sector público. Pero también tenemos entidades privadas. O sea, yo solo por dar un ejemplo, Universidad de Concepción, Universidad Diego Portales, son universidades que respecto de su total de matrícula anual aportan el 90 o más del 90% de sus cupos al plan de formación de especialistas. Por lo tanto, yo quiero insistir en que la propuesta en ningún caso busca establecer un factor discriminatorio en ninguna medida. Reconocemos los vínculos de largo plazo que han existido en los distintos servicios de salud y con las distintas entidades de educación superior. Por eso nos parece que la territorialidad es un factor tan importante. Senador Macaya, usted planteaba particularmente la inquietud respecto de si en el fondo esto excluía la posibilidad de otras entidades a estar presentes. Creemos que no, que eso se pudiera resolver, por ejemplo, a través de la asociatividad y nosotros efectivamente compartimos con usted la inquietud de generar los mejores vínculos para hacer un mejor uso de la capacidad formadora disponible en los distintos establecimientos de la red, propiciando la formación de pregrado y de posgrado de las distintas carreras de la salud. Evidentemente nosotros de aquí al 29, si ustedes lo estimaran, pudiéramos aportar algunos antecedentes adicionales, particularmente, señor presidente, respecto de lo que usted nos consultaba sobre cómo se vincula la tasa de egresados con la oferta laboral y cómo nosotros como sector respondemos a su oferta. En términos históricos somos el principal empleador por una cuestión de volúmenes, por lo tanto para nosotros este proyecto es un proyecto central. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. ¿Alguna otra intervención? Señor Salinas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Solamente puedo reforzar lo que ha dicho la señorita Hoffman, que fue totalmente certera. Se podría agregar que lo que se busca con el proyecto es precisamente potenciar la asociatividad que enriquece la actividad académica entre las universidades y por ende redunda en mejores índices de atención. Eso es lo que se busca también, junto con el tema regional que había mencionado el senador Macaya. Muy bien. Yo le pediría, antes de ir concluyendo... pero le damos la palabra, sí, al señor Nazi y a la doctora Artaza, pero al Ejecutivo yo le pediría que pudiera aprovechar este tiempo de hacer un trabajo prelegislativo y conversar más con los senadores, porque no se ha hecho sobre este tema. Porque aquí conté una decena de enmiendas del presidente de la República sobre este proyecto.
a pesar de que viene en origen de emoción, pero la fotografía del estado de situación de hoy respecto al uso de campos clínicos tiene que venir desde el Estado. O sea, el Estado tiene que decirnos, mire, estos son los nudos que tenemos hoy día en la administración de los campos clínicos. Tenemos problemas de recursos, tenemos problemas de sobreocupación de determinados campos clínicos, sobredemanda, tenemos hoy día déficit en tal o cual carrera. O sea, muéstrenos un poquito el mapa general, para saber por dónde entrar en las soluciones acá con más precisión al momento de empezar a votar. O sea, la magnitud en el fondo de las controversias que existen y cuáles son ellas exactamente para poder dirimir. De modo tal de que también nos cuenten un poquito la historia hacia atrás, porque hasta donde yo sé, los 59 hospitales autogestionados, en fin, han tenido niveles de autonomía, digámoslo, para resolver. No todo ha sido los servicios de salud, también ha habido grandes hospitales que han tomado caminos respecto de esto, buenos, regulares, equivocados, pero precisémoslo. Además, la pregunta sería bueno la que hizo el senador Latorre, cuantificarla. Cuantificar exactamente la instalación de campos clínicos privados utilizados por universidades del Estado, ¿o no? O sea, ¿cuál es la foto del momento? Y así entender bien el fenómeno. Entonces, si hubiera acuerdo, le encargamos esto, le pedimos que nos puedan enviar desde el Ejecutivo esos antecedentes. ¿Habría acuerdo? Tiene la palabra el doctor Osvaldo Artaza y después don Cristian Nasser, o a la inversa, como ustedes digan. Muchas gracias, señor presidente. Simplemente, dar algunos datos de los que tengo en mente. En Santiago, al menos, que es la realidad que conozco mejor, sí las universidades públicas tienen campos clínicos en clínicas privadas, eso es un hecho. Y convivimos en las mismas clínicas, no sé, por decir, las clínicas Santa María, convivimos y ahí estamos universidades privadas y universidades del Estado. Y eso tradicionalmente ha sido así. Y al revés. En la posta central, pues hay universidades del Estado y universidades privadas. O sea, eso, por lo menos en Santiago, ha funcionado así. En cuanto a la territorialidad, nosotros estamos de acuerdo. Lo único que, por ejemplo, nosotros estamos agregando que aquí se dice que tenga su domicilio, la institución, en el mismo lugar, provincia o región del establecimiento. Nosotros estamos agregando que tenga su domicilio principal o sede, que eso no está puesto y que podría interpretarse después de que solo si tiene ahí su domicilio principal y por lo tanto las sedes quedan en desmedro. Pero también hay que considerar, por ejemplo, que todos nuestros alumnos, sea pública, sea privada, necesitan tener también prácticas rurales. Y las prácticas rurales normalmente no están en la región donde uno está. Entonces, no se puede limitar. Claro, esas son mucho menores y no afectan a los campos, quizás no afecta al campo clínico. En cuanto al tema de la gratuidad, lo que preguntaba el senador Macaya, más o menos unas 10 universidades privadas que no están en gratuidad, que tengo yo en mente, sí, 10, más o menos unas 10. Un buen grupo sí está, o sea, por lo menos los que están en la CUP, que son 16 universidades, de las 16 hay solo 4 o 5 que no están. Y hay otras que no están en la CUP que sí sé que no están, por eso digo que son más o menos unas 10. Eso, señor presidente. Muy bien, doctora Taza, para ir terminando. Señor presidente, usted puso el punto clave cuando hizo la gran pregunta del objeto, porque al final eso es lo central. Y aquí hay dos temas claves. Uno, la calidad en la formación de nuestros técnicos profesionales, y dos, resolver el nudo del tema del déficit de especialistas. Okay. Esos son los dos grandes problemas. Okay. Ahora, si uno quiere asegurar o garantizar, que es un deber del Estado, garantizar la calidad de los técnicos profesionales de hoy y del mañana, o sea, todos tienen que tener acceso a práctica. Entonces, si nosotros tenemos que las universidades públicas, el rector lo señaló recién, tienen una matrícula de ¿cuánto? Dijo usted 18, bueno, sé, 16. No puede pretender que ese 16 ocupe el 80. O sea, tiene que haber una proporcionalidad, porque es un bien escaso, usted lo dijo perfectamente. Entonces, cuando se hable de las ponderaciones, tiene que haber una muy delicada inteligencia en que permita que eso sí suceda.
Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a tener futuros técnicos profesionales en las cuales vamos a tener problemas serios de poder dar la garantía de cómo han sido formados. No sé si me estoy explicando correctamente. Bueno, tal como está redactado, quedan algunas dudas y yo sugiero que se hagan esos perfeccionamientos. Yo creo que estamos a tiempo de hacer esos perfeccionamientos. Lo mismo, con respecto al modo de retribuir, yo estoy totalmente de acuerdo que esto no puede ser una cosa, un remate de supermercado, qué sé yo. Tiene que haber un control, ok, y por lo tanto aranceles o qué sé yo. Pero no puede ser tan restrictivo. Yo creo que el espíritu, escuché muy bien acá a quien representa acá el ministerio, que no es el espíritu impedir que se puedan hacer dentro del marco del convenio, se puedan hacer, digamos, que la retribución pueda tener distintos medios que faciliten la marcha del convenio, dado que la misión o las tareas misionales de las universidades no son solo formativas, también son investigar, también son tareas de vinculación con el medio. Entonces, creo que se puede hacer ahí un esfuerzo por mejorar esa redacción. Abogado Yunjet, con todo el aprecio que lo tengo, por su intermedio, señor presidente, yo creo que se puede hacer una precisión porque he escuchado que no es el espíritu restringir, sino entonces a lo mejor se puede hacer un perfeccionamiento. Entonces, yo diría que esas son áreas de mejora y quiero finalizar que habiendo un 10 o un 15% de área que requiere de mejora, hay un 80% de cosas muy positivas en este proyecto de ley que hay que valorar. Que se hable del concepto de red, me parece muy valioso. Que se hable del foco en la atención primaria, me parece muy correcto. Porque esos son los desafíos de política para hoy y para mañana. ¿Okay? Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Por último, señor doctor Osvaldo Corrales. Última. Muchas gracias, presidente. Quería hacerme cargo de 2 o 3 cosas, a riesgo incluso de agregar elementos que puedan resultar en una mayor complejización, pero es un tema que no es tan sencillo, que no se puede reducir a solo 2 o 3 parámetros. Una sola cosa que yo, de nuevo, quiero coincidir en esto con el doctor Artaza para que yo nuevamente valoro que esto se esté discutiendo porque ordena algo que hasta ahora ha estado entregado a una desregulación que ha hecho que la convivencia, yo insisto, no sea fácil. Es verdad que convivimos, pero yo quiero decirles que hace un par de años a la Universidad de Valparaíso, Universidad del Estado, le echaron de un hospital público, el Frique, no le aceptaron a sus internos porque una universidad privada, no quiero dar nombre ni nada, hizo una oferta que el director de ese hospital no pudo resistir. Entonces la cuestión de los... Fue abducido el director. La cuestión de con qué retribuyo... Nosotros las universidades del Estado, por ejemplo, tenemos una limitación. Yo no puedo, por más que quiera, arreglarle el pabellón, porque yo no puedo invertir en un establecimiento que no sea propio. Tenemos otro problema, que lo resuelve este proyecto de ley, o al menos agrega algo para resolverlo, que es que la Contraloría cruza cuando un médico o cualquier otro profesional de la salud tiene un contrato en la Universidad de Valparaíso y entonces él no puede hacer las prestaciones docentes asistenciales en el mismo horario que tiene contratado en el hospital, le tiene que hacer como sobretrabajo, pero eso respecto de instituciones privadas es totalmente invisible. Es decir, no se ve, porque la Contraloría no puede hacer ese cruce. Eso es algo que nosotros hemos ido trabajando, pero que este proyecto lo solventa porque cuando se está formando un profesional, bueno, se forma mientras se atiende, obviamente, a los pacientes. Hemos tenido, y tenemos que devolverla, no solo eso, tiene que haber un permiso explícito, compensación horaria. El doctor Artaza trabajó en un hospital, en el sistema público, y sabe que hay que hacer un montón. Entonces, los incentivos para que un médico o una médica haga esto para una universidad pública son muy diferentes de que lo haga una universidad privada. O sea, la universidad privada casi no tiene limitaciones, la universidad pública tiene un montón de requisitos que obviamente son un gravamen para esa persona. Este proyecto tiende a resolver eso y por eso decimos que pone
iguala un poco más las cosas. Ahora, quisiera referirme a dos o tres cuestiones que se pasan como por alto, como por puntillas. Todas formamos médicos, sí, perfecto. Y podemos hacerlo con calidad, sí, pero hay dos o tres cosas que nos distinguen y nos diferencian, aparte de nuestra naturaleza jurídica, que yo insisto, doctor Artaza, el 16% nunca puede ocupar el 80%, simplemente por una cuestión de proporción, digamos, de matrícula. Hoy día hay del orden de 9.500 médicos que se están formando en el país, aproximadamente. Bien, yo quería decir algunas cosas. Sí, todos formamos médicos, pero por ejemplo, el senador Macaya hacía una cuestión respecto al domicilio. Ojo que lo que se está proponiendo son criterios de ponderación, no de exclusión. No quiere decir que si no tiene domicilio en una zona no pueda tener campo clínico en esa zona. Significa que simplemente va a puntuar eventualmente menos que la que tiene domicilio o sede en ese lugar, digamos. Eso. No. Y luego, y yo quiero hacer esta distinción. Y luego no es lo mismo que una universidad tenga su domicilio central, es decir, el conjunto de su actividad en un lugar, que tenga una sede. Son dos cosas diferentes, porque el aporte que hace una universidad, aquí no me refiero, voy a poner por caso a una universidad que no pertenece a mi consorcio, voy a poner por caso a la Universidad Austral, ¿no es verdad? Una universidad tradicional importante de Valdivia. Bueno, ella hace un aporte que no solo tiene a la región y al desarrollo de ese territorio, que no solo tiene que ver con formar médicos, y eso tendrá que ponderarlo, porque aquí estamos regulando el sistema público, esto es lo que y ahí el Estado tendrá que ponderar que el que tenga su domicilio principal en ese territorio, bueno, contribuye de un modo sustantivo y debiera significarle algo a esa institución, digamos, al momento de que se pondere ese aporte más global que hace el territorio. No es lo mismo tener la sede principal que la sede porque, bueno, en fin, no quiero profundizar demasiado en eso, quiero hacer ese punto que es de nuevo ponderar solamente, no excluir, no decir, si no tiene su sede, entonces no puede estar, no, se dice, mire, si tiene su sede principal, eso tiene que valer algo, y yo de verdad creo que tiene que valer algo que una universidad como la Universidad Austral haga el esfuerzo de estar en Valdivia con todas sus carreras, sostener la formación de profesores, de profesoras, del mismo modo que tiene que valer algo que la Universidad de Magallanes haga en esa zona extrema un aporte en todas las áreas, y no es lo mismo tener una casa principal que una sede, de nuevo, para efectos de la ponderación, nos parece a nosotros, y aquí no estoy hablando de la naturaleza jurídica, insisto. Y luego hay otra cuestión que me parece importante, lo decía el senador Macaya, respecto de la gratuidad. Bueno, el sistema público, en el caso de la gratuidad favorece a los estudiantes que pertenecen a los quintiles más pobres de la población. Bueno, el que una universidad se preocupe de formar a ese tipo de estudiantes, y de oportunidad a ese tipo de estudiantes, también para efectos del acceso al sistema público, porque es un esfuerzo mayor y tendremos que coincidir que formar estudiantes de los sectores menos beneficiados de la población es un esfuerzo adicional que hace una universidad, dado sobre todo las asimetrías educativas que existen. Bueno, esa universidad tendrá que significarle algo, hacer ese esfuerzo, hacer esa opción de cara de nuevo, no a generar una exclusión, sino a ponderar, a valorar, decir, mire, esa universidad está haciendo un aporte porque está haciéndose cargo de estudiantes que tienen más dificultades, que probablemente haya que hacer más planes de acompañamiento para lograr su titulación. Y el Estado está apoyando financiando a ese estudiante, independientemente de la naturaleza jurídica de la institución en la que estudie, y bueno, eso tendrá que ser. Y por último, está también, yo no lo he dicho aquí, sí, todas formamos médicos, pero no todas cobramos lo mismo por la formación de médicos. Está el tema de los aranceles. No es lo mismo, y ahí ustedes pueden observar y le pueden pedir al Ministerio un análisis de la dispersión que tenemos en materia de aranceles. Y eso yo creo que también es algo que no establece que como que hagamos todo lo mismo. Perdón, con eso, muchas gracias, señor presidente, perdón que me haya extendido. Sí. Muy breve. Con la gratuidad, los aranceles son similares para las públicas o privadas. Segundo, si uno analiza los estudiantes por quintiles, se va a encontrar con sorpresa. Se va a encontrar con la sorpresa que la universidad pública atiende o recibe a los quintiles superiores. Y muchas universidades privadas, como es la universidad en que yo me desempeño, tenemos un universo, un perfil de estudiantes con quintiles más pobres. Senador Macaya, para ir cerrando. Yo creo que sería importante aclarar el tema de sede, domicilio y ver si hay algún consenso en la comisión, porque, a ver, da lo mismo sin poner nombres, pero hay universidades que, por ejemplo, nacieron en Concepción o en Temuco y que tienen actividades más importantes. Yo no sé cómo funciona la nomenclatura de sede o domicilio principal. Desconozco cuál será en términos del debe ser, me imagino, pero, sí. O a lo mejor uno puede tener dos domicilios. De hecho, el domicilio en el Código Civil, uno puede tener más de un domicilio, así que quizás ahí se soluciona. Sí. ¿No?
así como yo creo que no tienen que existir discriminaciones hacia las universidades privadas, me parece que el representante de las universidades públicas también hace un punto que sería útil. O sea, a mí me parece un despropósito que, por ejemplo, lo que sí pueden hacer las universidades privadas de invertir en infraestructura en los centros de salud y tienen esa prohibición de la Contraloría, yo no sé si este proyecto lo soluciona. O sea, quizás sería útil que dentro de las adecuaciones que podamos hacer acá, es que las universidades públicas también tengan esa posibilidad, porque al final es parte también de... O sea, así como no quiero que haya discriminación hacia lo privado respecto a cosas que sí pueden hacer los privados, por ejemplo, un hospital público, que si el campo clínico de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Chile, lo que sea, hace una inversión, porque es en ese lugar, en esa oficina, en ese pabellón donde se van a formar sus especialistas, que no sea objetado por la Contraloría. Yo no sé si este proyecto lo soluciona, pero quizás es parte de las cosas que hay que levantar. Muy bien, estamos terminando esta parte, ha sido intenso. Eso va a significar que yo le pido al Ejecutivo que, además de las peticiones que hemos hecho, haga un trabajo prelegislativo en los próximos días y podamos arribar al día 3 de enero a poder iniciar la votación en particular, previo al 29 de diciembre, que es el plazo final para las indicaciones que quieran ingresar vía parlamentario todos los actores del sistema. Jaime Yungén. 2 segundos, por favor. Nos gustaría, para la próxima sesión, que el Ejecutivo tenga la posibilidad de presentar sus indicaciones, porque todavía no lo hemos podido hacer. Exponerlas. Y no las podemos poner todavía. Porque, y me parece que muchas de las respuestas o las preguntas que están planteando están ahí. Sin perjuicio de ello, vamos a continuar porque hemos tenido un trabajo prelegislativo también, lo vamos a intensificar más todavía. O sea, perdón, para que haya una exposición del Ejecutivo efectivamente, antes de la votación. Nos parece que podría dar muchas respuestas a muchas de las cosas que se están planteando, presidente. Sí. Ya, entonces en esa sesión partiría exponiendo el Ejecutivo y después iniciamos la votación ese mismo día posterior a la exposición. Eso mismo. Ya. Eso es. Muy bien, pues por haberse cumplido el propósito, se levanta la sesión.